La recepción del asilo, el roble dorado, siempre huele a desinfectante de lavanda y a café recalentado. Son las 3 de la tarde, la hora de las visitas, y el sol entra por los ventanales pulcros, pero nunca calienta el mármol frío del suelo. Yo estaba sentada en la silla de espera designada, sintiendo cómo el uniforme del asilo me quedaba más holgado que la semana pasada. He perdido 4 kilos en 5 meses. 4 kilos que mi hija Claudia notaría de inmediato. Mi hermana Leticia me había advertido que no dijera nada, que no preocupara a la niña con pequeñeces. Pero el hambre y el miedo pesan mucho más que la discreción. Veía el reloj avanzar. Cada tic-tac era un recordatorio de que mi tiempo en el ala principal estaba condicionado a esos $500 que ya no tenía cómo seguir pagando. Cuando Claudia cruzó la puerta automática de cristal, su rostro se transformó. Ella es arquitecta, su mirada está entrenada para ver fisuras estructurales, y yo era un edificio a punto de colapsar. Me abrazó fuerte y sentí sus dedos detenerse sobre mis omóplatos, demasiado afilados bajo la tela delgada. «Mamá, ¿no estás comiendo?», me susurró, apartándome para mirarme a los ojos con esa intensidad que tiene. Su preocupación era un bálsamo, pero también un peligro inminente. Si yo hablaba, Leticia cumpliría su amenaza. Si callaba, seguiría desapareciendo, hueso a hueso. «Estoy bien, hija, solo cansada», mentí, pero mis manos temblorosas, que intenté esconder en mi regazo, delataban la verdad. Ella frunció el ceño, su mirada protectora barriendo la recepción, buscando instintivamente la fuente del problema. Fue entonces cuando mi hermana Leticia salió de la oficina de la administradora, riendo de algo que le decían. A sus 74 años, Leticia siempre parece impecable, su cabello teñido de un rubio costoso, su bolso de marca colgado del antebrazo, oliendo a un perfume caro que invadía el espacio aséptico. Sostenía unos papeles, probablemente facturas, y le dio una palmada amistosa a la administradora, que le sonreía con deferencia. Verla tan cómoda, tan en control del lugar que se había vuelto mi prisión personal, me revolvió el estómago. Ella era mi apoderada de emergencias, un simple papel que yo firmé por confianza cuando ingresé hace 6 meses y que ella había convertido en una licencia para extorsionarme. Claudia no esperó. Dejó su abrigo sobre mi silla y caminó directamente hacia Leticia, interceptándola antes de que llegara a tal ascensor. La recepcionista levantó la vista de su computadora y otro visitante que estaba firmando el libro de ingreso se detuvo, sintiendo el cambio abrupto en la atmósfera. El aire frío de la recepción se volvió denso, eléctrico. «Tía Leticia», dijo Claudia, su voz profesional, cortante como un bisturí. Leticia intentó una sonrisa condescendiente, ajustando los papeles en su mano. «Claudia, qué sorpresa. Justo hablaba con la administración sobre los cuidados de tu madre. Siempre hay detalles que ajustar para que esté cómoda. Ya sabes». Yo me encogí en mi silla, sabiendo exactamente lo que venía. Pero Claudia no estaba allí para cortesías. Vi su mano deslizarse hacia el bolsillo de su chaqueta con un movimiento fluido. Con una destreza que nunca le había visto, sacó su teléfono celular. Sin levantar la mirada de los ojos de Leticia, lo sostuvo discretamente a la altura de su cintura y, con el pulgar, vi cómo presionaba la pantalla. El pequeño icono rojo de la aplicación de grabación se encendió, invisible para mi hermana, pero claro como el agua para mí desde mi ángulo. Era el objeto pista, el inicio de algo. Claudia estaba acostumbrada a documentar el progreso de las obras, y ahora estaba documentando la demolición de nuestra confianza. El silencio se prolongó un segundo más. Leticia, ajena a la grabación, continuó con su guión habitual, aunque bajó la voz para darle un tono de confidencia. «Claudia, justo hablaba de los cuidados extra de tu madre. Este mes son $500. Lo dijo como si estuviera cobrando la cuota del club, con una naturalidad escalofriante que solo da la práctica. La administradora, a unos metros, fingía estar ocupada, pero yo sabía que era cómplice de este teatro. $500. Era el dinero que yo le daba de mi propia pensión de maestra jubilada, el dinero que me hacía saltarme las comidas opcionales para poder ahorrarlo. Leticia incluso extendió la mano levemente, esperando que Claudia le entregara el efectivo.
como yo hacía cada mes. La mano de Leticia quedó suspendida en el aire. Claudia la miró fijamente, sin pestañear. ¿Cuidados extra?, repitió Claudia, su voz subiendo medio decibel, lo suficiente para que el otro visitante fingiera revisar su teléfono. Tía, yo pago la mensualidad completa de $4.500 cada día primero. El recibo llega a mi correo y la transferencia es automática. ¿Qué es exactamente esto? ¿Por qué te estaría pagando a ti y no al asilo directamente? La pregunta era una bala, precisa, directa. Leticia parpadeó, sorprendida por la confrontación. Su sonrisa falsa se desvaneció, reemplazada por esa irritación que conozco desde que éramos niñas. Era la cara que ponía cuando le negaban un capricho. Mi hermana se inclinó hacia adelante, su perfume caro invadiendo el espacio personal de Claudia. Su voz se volvió un siseo venenoso, diseñado solo para que lo oyera mi hija, pero el micrófono ultrasensible del celular lo estaba capturando todo. Ay, mija. La mensualidad cubre lo básico, lo esencial. Si no pagas esto, y señaló el aire donde debería estar el dinero, la mueven al pabellón B. Tú sabes cómo es eso. No querrás que tu madre termine allí, ¿verdad? Fue la amenaza. La misma que me hacía temblar en las noches y me quitaba el apetito. Pero esta vez no se la dijo a una anciana asustada, se la dijo a una arquitecta protectora. Y lo que Leticia no sabía era que esa frase acababa de sellar su destino. Mi hermana Leticia, siempre. Cuidé de ella. Fui la hermana mayor, un papel que asumí como un sacerdocio desde que tengo memoria, y ella aprendió a recibirlo como un derecho divino. Cuando nuestros padres fallecieron en 1995, el dolor fue inmenso, pero los asuntos terrenales no esperaron. Nos dejaron una casa, la casa donde crecimos, de unos 80 metros cuadrados en un barrio obrero, que empezaba a valorizarse. No era una mansión, pero era un patrimonio. Era nuestro único ancla. Leticia, recién viuda y con un hijo pequeño, lloraba en la mesa de la cocina, diciendo que quedaría en la calle, que el mundo se acababa para ella. Su desesperación era un espectáculo tan bien montado que eclipsaba cualquier necesidad mía. Yo, en cambio, tenía mi trabajo estable como maestra de literatura. Tenía mi pequeño apartamento alquilado, lleno de libros y silencio. Me pareció lógico. Me pareció lo correcto. Fui a la notaría una mañana gris de martes y firmé la cesión de mis derechos. Renuncié a mi 50% de esa casa de 80 metros cuadrados. Se la entregué a Leticia sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Para que tengas un techo propio, hermana, para que mi sobrino crezca seguro, le dije mientras le entregaba la copia del documento. Ella me abrazó, sus lágrimas mojando mi blusa, y me juró gratitud eterna. Esa gratitud, descubrí, tenía una fecha de caducidad muy corta. ¿Cómo pude pensar que ese sacrificio sería el último? Los años pasaron. Mi sobrino, ese niño que justifiqué proteger, creció. Leticia seguía en la casa, la cual remodeló superficialmente, siempre quejándose de lo difícil que era mantenerla. Luego mi sobrino quiso ir a la universidad, una buena universidad privada. Leticia no tenía cómo pagarlo. Sus gastos en mantener las apariencias siempre superaban sus ingresos. De nuevo recurrió a mí. Adriana, es el futuro de mi hijo. Tú no tuviste hijos propios en ese entonces. No entiendes lo que es, me decía, invalidando mi vida para justificar su petición. Y yo, la maestra, que creía ciegamente en el poder redentor de la educación, volví a ceder. Entre 2001 y 2005, pagué cada semestre de la carrera de administración de mi sobrino. Fueron 4 años largos. Saqué hasta el último centavo de mis ahorros de jubilación, los fondos que había acumulado durante 30 años de docencia, de calificar exámenes hasta la madrugada y de tomar turnos extra en cursos de verano. El monto total fue exacto, $22.000. $22.000 que entregué cheque a cheque, semestre a semestre, viendo cómo mi propia seguridad futura se desvanecía, pero consolándome con la idea de que invertía en la familia. Leticia apenas me agradeció. Lo asumió como una extensión de mi deber de hermana mayor. Mi hija Claudia nació tarde en mi vida, mi milagro personal, y me enfoqué en ella. Cuando mi salud empezó a flaquear
y necesité cuidados constantes hace 6 meses, Claudia, mi arquitecta exitosa que vivía a 3 horas de distancia, encontró el roble dorado. Ella pagaría la Fondation d'Autriche, mensualidad completa, los $4.500. Leticia, que vivía a solo 20 minutos del asilo, levantó la mano en la reunión familiar. Yo me ofrezco a ser tu apoderada de emergencias, hermanita. Para cualquier cosa médica, estoy cerca. No te preocupes por nada. Parecía un gesto de bondad, una forma de compensar tantos años de recibir. Qué ingenua fui. Le firmé un poder simple, de esos que se compran en la papelería, autorizándola solo a tomar decisiones médicas en caso de que yo no pudiera. Un papel inofensivo, pensé. Pero en manos de Leticia, ese papel se volvió un arma. Ella lo usaba para hablar con la administración como si fuera mi representante legal absoluta, filtrando el acceso a mí, ganándose la confianza del personal con pequeños regalos y chismes. Empezó a gestionar cosas que nadie le pidió, creando una red de favores y deudas percibidas que pronto usaría en mi contra. La proximidad que ofreció como una comodidad se convirtió en una herramienta de vigilancia y control. Las visitas de Leticia comenzaron a cambiar. Venía sola, usualmente los martes, cuando sabía que Claudia estaba en sus proyectos más importantes. Se sentaba al borde de mi cama, con esa sonrisa tensa, y empezaba el microabuso. Adrianita, qué bueno que Claudia puede pagar esto. $4.500 es mucho, ¿verdad? Pero claro, eso solo cubre lo básico, lo mínimo. Yo, confundida, le preguntaba a qué se refería. El personal aquí es muy bueno, pero necesitan incentivos, un extra para que te traten con más cariño, para que te traigan el café caliente, para que respondan rápido a tu llamado, decía, bajando la voz. Fue entonces cuando mencionó el pabellón B por primera vez. Lo hizo casualmente, como si me contara el pronóstico del tiempo. Vi el otro pabellón, el B. Ay, hermana, qué tristeza. Huelen mal. Los residentes están todos amontonados. 2 enfermeras para 30 pacientes. Pero claro, ahí van los que no pueden pagar los cuidados especiales. Sentí un hielo recorrerme la columna. Comencé a notar que la comida tardaba más en llegar, que mi botón de llamada no era respondido con tanta prontitud. ¿Era real o era sugestión? Leticia lo hizo parecer muy real. Luego vino el golpe directo, envuelto en un falso manto de sacrificio. Con todo lo que he hecho por ti estos meses, hermanita, manejando tus cosas aquí, hablando con la administradora para que te tengan paciencia, ¿qué menos que me ayudes con este extra? Son solo $500 al mes. Yo se los doy directamente a la jefa de enfermeras. Es nuestro secreto. Me hizo sentir culpable. Me hizo creer que la mensualidad de Claudia, esos $4.500 que mi hija pagaba con tanto esfuerzo, de alguna manera no era suficiente, que yo era una carga incompleta. No querrás que Claudia se preocupe por ti en el pabellón B, ¿verdad? Esa era su frase de cierre. La amenaza era clara, envuelta en falsa preocupación. Y yo, con 78 años, aterrada ante la idea del abandono, del olor a humedad y de ser una más en una sala de olvidados, empecé a pagar. Durante 5 meses, saqué $500 de mi exigua pensión de maestra jubilada, el dinero que guardaba para los libros de mi nieta, y se los entregué en efectivo. Ella los tomaba con una mano firme, sonriendo. «¿Ves? Así estamos mejor. Todo bajo control». Yo era su proyecto de jubilación. La casa que le regalé en 1995 no fue suficiente. Los $22.000 de la educación de su hijo entre 2001 y 2005 no fueron suficientes. Ahora estaba drenando mi presente, mi dignidad, $500 a la vez, y lo hacía usando el miedo como palanca y mi amor por Claudia como rehén. Pero cada vez que le entregaba ese dinero, una parte de la maestra jubilada, de la antigua tesorera del sindicato de maestros que llevaba dentro, empezó a despertar. Guardé cada trozo de papel que me hizo firmar. Mientras Claudia discutía con Leticia en la recepción, yo observaba el teléfono en su mano, aún grabando. El audio de esa amenaza. La mueven al pabellón B. Era la primera pieza sólida. Pero yo tenía más. Tenía 5 meses de recibos improvisados,
pruebas de una extorsión metódica. Claudia se giró hacia mí, su rostro una máscara de furia controlada. «Mamá, necesito que me cuentes todo. Ahora mismo». Sabía que este era el momento. La farsa de Leticia, construida sobre décadas de mi silencio y mis sacrificios, estaba a punto de terminar. La maestra de literatura iba a escribir el capítulo final. Regresamos a mi habitación, la número 214, que de repente se sentía más pequeña y oscura que nunca. Claudia cerró la puerta con una suavidad deliberada, sus nudillos blancos por la tensión. Sacó su teléfono y lo puso sobre mi cómoda. La pantalla seguía encendida, mostrando el archivo de audio recién guardado. Visita a tía Leticia, 3:00 p.m. Había durado exactamente 4 minutos y 12 segundos. 4 minutos que contenían la prueba irrefutable de la extorsión. «Lo tengo, mamá», dijo, su voz apenas un murmullo, pero cargada de una furia fría que reconocía. Era la misma furia que ponía cuando un contratista intentaba engañarla con materiales de mala calidad. Yo asentí, mi garganta cerrada por la emoción. Era la primera prueba, la amenaza explícita. Si no paga esto, la mueven al pabellón B. El audio era claro, nítido y absolutamente condenatorio. La implicación de esa grabación era profunda. Esto no era un malentendido familiar, ni una confusión sobre los pagos. Era un acto deliberado de crueldad. Leticia estaba usando mi mayor miedo, el abandono, la decadencia en ese temido pabellón B, como una herramienta para sacarme dinero. Y lo hacía sabiendo perfectamente que Claudia pagaba una fortuna por mis cuidados. La grabación demostraba premeditación. Demostraba que mi hermana, la que había criado y protegido, era capaz de amenazar mi bienestar físico y mental por $500 al mes. Claudia guardó el archivo en una nube segura de inmediato. «¿Qué más, mamá?» «Dijiste que esto...» Llevaba pasando 5 meses. «Necesito ver todo lo que tengas. No podemos dejar ni una sola piedra sin remover». Le dije a Claudia que había más, que había sido meticulosa. Fui a mi pequeño estante de libros, mi único consuelo en este lugar. Saqué mi edición favorita de 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Neruda, un libro con las tapas gastadas por décadas de relectura. Las páginas olían a papel viejo y a mi perfume de violetas. Pero entre los poemas sobre el amor perdido y el mar, escondía algo mucho más prosaico y doloroso. Con cuidado, saqué 5 trozos de papel doblados. Ella me hacía firmarlos cada mes, le expliqué, mientras mi mano temblaba ligeramente al entregárselos. No eran recibos oficiales del asilo, eran notas simples, casi como las que se usan para la lista del supermercado. Claudia los tomó y los extendió sobre mi cama, uno al lado del otro. Eran 5 recibos de caja chica, comprados en una papelería. La caligrafía apurada y elegante de Leticia llenaba los espacios. Recibido de Adriana, $500, 500 ayusde, por concepto de extra cuidado. Y debajo mi firma, casi ilegible, temblorosa, la firma de alguien bajo presión. 5 meses de pagos, 5 firmas mías, reconociendo una deuda inexistente. Claudia sacó su teléfono de nuevo, pero esta vez usó la cámara, activando el modo de escaneo de documentos. Fotografió cada recibo con una precisión clínica, asegurándose de que la luz capturara la textura del papel barato y la tinta del bolígrafo. El impacto de esos papeles era visual y tangible. Sumaban $2.500. Prueba de 5 meses de pagos indebidos. 2.500, dijo Claudia en voz alta, como dictando el pie de foto de una evidencia criminal. Esos recibos demostraban un patrón sistemático. El audio era la amenaza, los recibos eran la transacción. Eran la prueba física del dinero que salió de mi cuenta de pensión y terminó en su bolsillo. Eran la cuantificación de mi miedo. Claudia los guardó juntos con las copias de mis extractos bancarios que yo había empezado a solicitar, donde se veían los retiros de efectivo de $500 justo los días antes de las visitas de Leticia. La red se estaba cerrando. Al día siguiente bajé al comedor sintiéndome expuesta, como si todos pudieran ver mi secreto. Fue entonces cuando el señor Ernesto se acercó a mi mesa. Ernesto, un residente de 80 años, había sido contador toda su vida
y mantenía esa aura de precisión y calma. «Adriana», me dijo con su voz pausada, «¿se encuentra bien? Usted siempre lee durante el desayuno, pero hoy solo ha mirado por la ventana. Su café se ha enfriado. Su observación era tan amable, tan carente de juicio, que sentí que podía confiar en él. Era un aliado improbable, alguien que entendía las dinámicas internas de El Roble Dorado y que, como yo, valoraba los hechos por encima de las apariencias. Decidí arriesgarme. Más tarde, en la biblioteca del asilo, le mostré discretamente uno de los recibos de Leticia. No necesitaba contarle toda la historia, solo necesitaba su opinión experta. Ernesto se puso sus gafas de lectura, sostuvo el papel bajo la luz de la lámpara y frunció el ceño. Lo volteó. Buscó sellos, buscó un número de folio, buscó cualquier indicio de contabilidad oficial. «Adriana», dijo finalmente, devolviéndomelo con pesar, «he trabajado con facturas por 50 años. Esto no es un recibo oficial del asilo. Esto es papel de papelería. No tiene número de serie. No tiene el RIF de la institución. Esto es un pago fantasma. Alguien está tomando su dinero sin registrarlo». Su veredicto confirmó lo que temíamos. Era un robo. Armada con el audio condenatorio y la prueba de los pagos fantasma, Claudia solicitó una reunión con la administración. Pero antes, exigió algo que la tomó por sorpresa. Como apoderada financiera de mi madre y pagadora de los servicios completos de $4.500, exijo un recorrido por todas las instalaciones, incluyendo el pabellón B, para asegurar que los estándares de cuidado sean consistentes. Quería ver con sus propios ojos el lugar que mi hermana usaba como arma. Quería saber si la amenaza tenía fundamento o si era solo un cuento de terror para asustar a una anciana. La administradora, la misma mujer que reía con Leticia en la recepción, se puso visiblemente nerviosa. Intentó disuadirla con excusas corporativas. «Señorita Claudia, me temo que el pabellón B está actualmente en un proceso de mantenimiento profundo. No es un buen momento para visitas, por la privacidad de los residentes de allí». Pero Claudia, acostumbrada a lidiar con permisos de construcción y burocracias, no cedió. «Entiendo perfectamente la privacidad, pero también entiendo la transparencia operativa. O me muestra las instalaciones que mi madre podría ocupar, o tendré que discutir esta falta de transparencia con la junta directiva». La palabra junta fue mágica. La administradora cedió de mala gana. Aunque yo no fui, Claudia me describió cada detalle de esa visita con una precisión que me heló la sangre. Me contó que la administradora la guió por un pasillo trasero, más allá de la lavandería, donde el olor a lavanda era reemplazado por algo más agrio, más penetrante. Abrieron una puerta doble sin marcar, y el contraste fue inmediato. La iluminación era pobre, con tubos fluorescentes que parpadeaban. El aire era pesado, cargado de humedad, y ese olor inconfundible a enfermedad y encierro. Era el olor del abandono. Claudia me contó que lo primero que notó fue el silencio. No era un silencio pacífico, sino uno vacío. Vio a casi 30 pacientes en una sala común que debería haber sido para la mitad de esa gente. Muchos estaban en sillas de ruedas, alineados frente a un televisor que nadie miraba, con las cabezas inclinadas. Las sábanas en las pocas camas que vio parecían delgadas por el uso excesivo, y el color blanco se había vuelto grisáceo. Vio una bandeja de comida intacta sobre la mesita de noche de un residente, con la comida fría y coagulada. La amenaza de Leticia no era una exageración, era una descripción fiel. Lo peor, me dijo Claudia, fue el personal. Vio solo a 2 enfermeras para esos 30 pacientes. Estaban desbordadas, moviéndose con una lentitud agotada. Una estaba llenando papeles en un escritorio improvisado en una esquina, sin levantar la vista. La otra intentaba cambiar un suero con manos temblorosas. Los botones de llamada sonaban sin respuesta. Vio a un hombre en una esquina que intentaba pedir agua, pero su voz era demasiado débil para ser oída por encima del zumbido del aire acondicionado defectuoso. Era un lugar donde la dignidad iba a morir. Mientras la administradora recitaba frases ensayadas sobre cuidados especializados para pacientes de bajos recursos, Claudia fingió recibir un mensaje importante.
Sacó su teléfono y, manteniéndolo a la altura de la cintura, activó la cámara de video. Caminó lentamente por la sala, grabando discretamente las condiciones. Capturó las caras vacías, las enfermeras desbordadas, la falta de equipo y la atmósfera deprimente. Este video era la prueba 3. La implicación era devastadora. La amenaza era real y cruel. El asilo, al permitir que existiera un lugar así, era cómplice por negligencia, y Leticia lo usaba activamente como su sala de tortura personal. Teníamos la extorsión grabada, teníamos los recibos de los pagos, y ahora teníamos la prueba visual del destino con el que me amenazaban. Pero faltaba una pieza. ¿Qué hacía Leticia exactamente con esos $500? ¿Realmente incentivaba al personal? ¿O era algo más simple y más sórdido? La respuesta llegó unos días después, gracias a la arrogancia de mi propia hermana. Ella creía que yo era una anciana senil y asustada, y ese fue su mayor error. La subestimación es el combustible de las mejores venganzas. Leticia vino a verme el miércoles siguiente, sin avisar. Estaba agitada. Probablemente la administradora le había contado sobre la inspección de Claudia al pabellón B. Entró a mi habitación sin tocar, su perfume caro llenando mi espacio. «Adriana, ¿qué demonios le está diciendo Claudia a la administración? Está haciendo olas, está molestando a gente importante. Espero que le hayas dicho que todo está perfectamente bien, que esos pagos extras son necesarios. ¿Me oyes?» Su voz ya no era un siseo, era una orden. Mantuve mi libro sobre el regazo, mi corazón latiendo con calma. «Solo quiero la verdad, Leticia. ¿Por qué el pabellón B es tan terrible?» Ella resopló, impaciente. «Tú no tienes que preocuparte por eso mientras hagas tu parte. Eres mi hermana. Deberías apoyarme, no dejar que tu hija venga a causar problemas». Estaba a punto de seguir con su diatriba cuando su teléfono sonó, con un tono de llamada estridente y costoso. Miró la pantalla y su expresión cambió. «Es urgente. Tengo que tomar esto. No te muevas y piensa en lo que te dije». Salió furiosa al pasillo para tener privacidad, pero en su prisa cometió un error fatal. Dejó su bolso de diseñador, el símbolo de su estatus, olvidado sobre mi silla de visitas. Mis ojos se fijaron en el bolso. Era un modelo de cuero color crema que yo sabía que costaba miles de dólares. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Nunca en mi vida había revisado las pertenencias de nadie. Fui maestra de literatura, no espía. Pero en ese momento supe que no era una violación de la privacidad. Era la búsqueda de la justicia. Me levanté lentamente, mis manos dirigiéndose al cierre, dorado. Esto iba en contra de mi naturaleza, pero la mujer que había perdido 4 kilos por miedo me dio permiso. Tenía que saber la verdad absoluta. Abrí el bolso. El interior estaba forrado de seda y olía a polvo de maquillaje caro y a mentas. Estaba lleno de tarjetas de crédito doradas, un lápiz labial casi nuevo y un fajo de recibos arrugados. Mis dedos, acostumbrados a pasar páginas, buscaron entre los papeles recibos de supermercados gourmet, de la tintorería, de la peluquería, y entonces lo vi. Un recibo más grueso, de un papel elegante, doblado en 4. Lo saqué con cuidado. Mi respiración se detuvo. No era un recibo de supermercado. Era una factura. Lo desplegué bajo la luz de mi lámpara de lectura. El logo era inconfundible. Letras doradas que gritaban lujo. Bolsos Cartier. Miré la descripción. Modelo Guirlande. Piel de becerro color rubí. Luego miré la fecha. Era del 5 de este mes, el día exacto después de que le entregué, temblando, mis últimos $500 en efectivo. El monto total de la factura hacía que mis $500 parecieran una miseria, pero yo sabía lo que eran. La cuota inicial de su vanidad, el pago final. Mi dinero no era para cuidados, era para sus lujos. Esta era la prueba 4. La prueba de la malversación. La conexión era directa, indiscutible. La fecha lo confirmaba todo. El dinero que yo ahorraba saltándome comidas, el dinero de mi pensión de maestra, se había transformado en un bolso de lujo color rubí. Sentí una ola de frío. No era ira, era una claridad absoluta, cortante como un diamante. El abuso no era solo por necesidad, ni siquiera por resentimiento. Era por pura y simple avaricia.
Leticia me estaba despojando de mi dignidad para financiar su estatus social. Cerré el bolso con cuidado. Volví a colocar el recibo exactamente donde estaba y me senté de nuevo en mi silla, justo cuando Leticia volvía a entrar, todavía quejándose de su llamada. En fin, como te decía, empezó, pero yo ya no la escuchaba. Tomó su bolso sin darse cuenta de nada. Me dio una última mirada de advertencia y se fue. Yo me quedé inmóvil, mirando la puerta. Ahora lo teníamos todo. La extorsión verbal, los pagos fraudulentos, la prueba de la amenaza y el destino final del dinero. Cuando Claudia vino ese fin de semana, le conté lo del bolso Cartier. Sus ojos se oscurecieron. «Perfecto», dijo. «Teníamos la extorsión grabada, los recibos de tus pagos y el video de la crueldad del pabellón B. Pero esto es la motivación. Esto es lo que la junta directiva entenderá mejor que nada. El fraude. La trampa ya no era solo para Leticia. Era para la administración que lo permitía. Pero necesitábamos saber si el asilo era cómplice activo o solo negligente. La trampa debía ser pública y tenía que ser pronto. El martes a las 10 de la mañana me reuní con el señor Ernesto en la biblioteca, un lugar que olía a polvo de libros y cera para madera. Le llevé los 5 recibos de papel barato que había guardado en mi libro de Neruda. No tuve que decirle mucho. Él, con sus 80 años de experiencia contable, entendió la situación con una sola mirada. Extendió los papeles bajo la lámpara verde de la mesa, sus dedos nudosos siguiendo la caligrafía de Leticia. «Adriana, esto es lo que llamábamos pagos fantasma», dijo, su voz tranquila pero firme. «No hay sello de la administración, no hay folio, no hay registro fiscal. Este dinero nunca entró en los libros de El Roble Dorado. Esto es un robo, directo. Y la firma de usted aquí», señaló mi firma temblorosa, «es la prueba de que fue bajo coacción. La validación de un experto, de un hombre que había pasado su vida entre balances y auditorías, fue como una inyección de acero líquido en mi columna. ¡Pagos fantasma! El término era perfecto. Yo no estaba loca, no estaba exagerando. Estaba siendo sistemáticamente defraudada. Ernesto me devolvió los recibos con una solemnidad que respetaba la gravedad del asunto. «Usted era tesorera del OS, Sindicato de Maestros, ¿verdad?», me preguntó, y yo asentí. «Entonces sabe que los números no mienten. Esta mujer, su hermana, está cometiendo un fraude». No había compasión en su voz, solo el reconocimiento de un hecho. Y en ese momento supe que tenía un aliado. Ernesto no se detuvo ahí. Abrió un cajón de su escritorio personal que mantenía en la biblioteca y sacó un objeto pequeño, metálico. Era un grabador de voz digital, delgado como un bolígrafo. Sospeché de ciertas irregularidades con la administradora desde que llegué. Nunca tuve pruebas. Pero usted, Adriana, usted tiene la motivación, dijo, poniendo el dispositivo en mi mano. Si va a enfrentarla, necesitará más que recibos. Necesitará que ella misma confiese la complicidad de la administración. Úselo con sabiduría. La memoria es falible, pero una grabación es eterna. Sostuve el grabador. Pesaba poco, pero se sentía como el arma más poderosa del mundo. Mi rol había cambiado. Ya no era la víctima, era la investigadora. Ese mismo martes, a las 4 de la tarde, esperé la llamada de Claudia. El plan estaba en marcha y ella ejecutaba la parte legal. El teléfono sonó puntualmente y su voz sonaba clara, sin emociones, como cuando discute un plano. «Mamá, acabo de colgar con el asesor legal. Tengo la confirmación», dijo. Me senté más derecha en mi silla. Revisó la copia del poder simple que le diste a Leticia, el que firmaste cuando ingresaste. Hice una pausa, conteniendo la respiración. Recordaba ese día, la facilidad con la que firmé, la confianza ciega que deposité en mi hermana, un error que me había costado 4 kilos de peso y $2.500. «El abogado fue categórico, mamá», continuó Claudia. «Ese documento es un poder simple para emergencias médicas. Lo especifica claramente en la cláusula 2. Le da autoridad a Leticia para hablar con los médicos si tú estás inconsciente, para autorizar un traslado en ambulancia, para decisiones de vida o muerte.
Hizo una pausa, dejando que la información calara. En ninguna parte de ese documento se le otorga poder notariado para manejar tus finanzas, para recibir dinero en tu nombre, ni para actuar como tu representante financiera ante la administración del asilo. El alivio fue tan inmenso que casi suelto el teléfono. Mi firma no la autorizaba. Lo que Leticia estaba haciendo no era solo inmoral, era ilegal. Cada centavo que me exigió, cada amenaza del pabellón B, lo hizo sin ninguna autoridad legal. Estaba usurpando funciones. «Claudia, eso significa…» Empecé, pero ella me interrumpió, terminando la frase. «Significa que no solo es extorsión, mamá. Es fraude. Ella mintió a la administración haciéndoles creer que era tu representante legal y te mintió a ti haciéndote creer que tenía el poder de moverte de pabellón. Ahora teníamos un ángulo legal sólido. El asilo era cómplice por negligencia, al no verificar el alcance de ese poder. Pero Leticia era la perpetradora activa del delito. Hablamos durante casi una hora, diseñando los siguientes pasos. El plan era quirúrgico. Teníamos el audio de la extorsión, prueba 1, los recibos del fraude, prueba 2, el video del pabellón B, prueba 3, y el recibo de Cartier, prueba 4, la motivación. Pero faltaba el vínculo, faltaba la prueba de que la administración del asilo sabía y permitía activamente la extorsión de Leticia. «Mamá, tienes que usar el grabador que te dio el señor Ernesto», dijo Claudia. «Necesitamos que Leticia admita que la administradora estaba enterada. Esa es la pieza que conecta todo». Sabía que tenía razón. Tendría que enfrentarla yo misma. El miércoles a las 11 de la mañana, Leticia apareció. Su visita no estaba programada, lo cual era perfecto. Entró con su habitual aire de dueña del lugar, quejándose del calor. Yo estaba sentada en mi butaca, leyendo poesía, con el pequeño grabador digital encendido en el bolsillo de mi bata, la mano aferrada a él. «Leticia, tenemos que hablar sobre los $500», dije, mi voz serena, como si estuviera discutiendo el menú del almuerzo. Ella rodó los ojos, impaciente. «¿Otra vez con eso, Adriana? Pensé que habíamos quedado en que era necesario para tus comodidades. ¿Claudia te está llenando la cabeza de ideas? Solo quiero entender, hermana», continué, manteniendo mi ritmo cardíaco estable. «Claudia paga la mensualidad completa. Estos $500 que te doy en efectivo, ¿cómo los registro? La administradora sabe que me estás cobrando esto». Quería que dijera el nombre. Quería la conexión. Leticia se rió. Una risa corta y despectiva. «Ay, Adrianita, eres tan ingenua. ¿Tú crees que yo podría hacer esto sola? Claro que la administradora lo sabe. Ella es la que me dio la idea. Ella me deja hacer, a cambio de mi silencio». La miré, sin cambiar mi expresión. «¿Silencio sobre qué?». Ella se acercó, bajando la voz, cayendo directamente en mi trampa. «Silencio sobre las comisiones que ella cobra a los proveedores, la lavandería, la farmacia. Todos le dan una tajada. Lo mío es una miseria comparado con lo que ella se lleva. Es un acuerdo simple. Yo manejo tus extras para mis gastos y yo no digo nada de sus negocios. Ella me deja usar el pabellón B como incentivo. Todos ganan». Ahí estaba. La confesión. Mi mano apretó el grabador en mi bolsillo. No todos ganan. Yo perdía mi dinero, mi paz y mi dignidad. Pero acababa de ganar la guerra. Apreté el botón de parar discretamente cuando se levantó para servirse un vaso de agua de mi jarra, sin pedir permiso. «Bueno, basta de charla. ¿Tienes mi dinero?». «Es día 15». La miré, por primera vez en meses, sin una onza de miedo. Solo sentía un frío desprecio. «No, Leticia, este mes no tengo tu dinero». Su rostro se contrajo de ira, pero antes de que pudiera amenazarme de nuevo, continué. «Claudia vendrá el viernes. Hablaremos de esto con la administración. Todos juntos». Ella me miró con sospecha, pero mi calma la desarmó. Pensó que yo era una tonta. Salió de la habitación, murmurando que arreglaría esto. Inmediatamente llamé a Claudia y le envié el archivo de audio. Era la prueba 5, la confesión de la conspiración. Ahora el asilo no era solo negligente, era activamente corrupto a través de su administradora. El jueves a las 9 de la mañana,
Claudia envió el correo electrónico. No lo envió a la administradora. Lo envió directamente al ingeniero Mauricio, el director general de El Roble Dorado, y a los 3 miembros principales de la junta directiva, cuyos nombres había conseguido en el registro público de la empresa. El asunto del correo era una obra de arte estratégica. Solicitud de reunión urgente. Irregularidad grave que afecta la reputación de El Roble Dorado y el bienestar de una residente. No era una queja, era una amenaza corporativa. En el cuerpo del correo, Claudia se identificó como la pagadora de la cuenta de Adriana Varela, habitación 214, y declaró tener evidencia documental de audio y video de prácticas financieras, POAS, irregulares y amenazas al bienestar de una residente, que involucraban a personal de la administración. No dio detalles, solo dijo que era de extrema urgencia y que afectaba la reputación y posible licenciamiento de la institución. El efecto fue inmediato. A las 9:30 de la mañana, menos de 30 minutos después de enviar el correo, Claudia recibió una llamada directa, no de una secretaria, sino del propio ingeniero Mauricio. Su voz, me contó Claudia, era una mezcla de pánico y falsa cortesía corporativa. Se disculpó profusamente por cualquier malentendido y le aseguró que tomarían esto con la máxima seriedad. La reunión no se podía posponer. Por supuesto, señorita Claudia. ¿Qué le parece mañana mismo? Tendremos a la junta directiva disponible. La trampa estaba lista. Acordaron la hora. Viernes, a las 5 de la tarde. Un horario peculiar. Usualmente, a esa hora un viernes, los ejecutivos están pensando en el fin de semana. Elegir esa hora me dijo 2 cosas. Primero, estaban aterrados y querían contener esto antes de que pasara el fin de semana. Segundo, esperaban que fuera una reunión rápida, una negociación, quizás ofrecernos un mes gratis a cambio de nuestro silencio. No tenían idea de la tormenta que se avecinaba. No sabían que no íbamos a negociar nada. Mientras tanto, la administradora, sin saber del correo de Claudia al director, llamó a Leticia. Le informó que habría una pequeña reunión formal el viernes a las 5, solicitada por mi hija, para aclarar unos gastos. La administradora invitó a Leticia, creyendo que ambas me acorralarían, que Leticia usaría su poder de apoderada para desestimar las quejas de Claudia. Leticia aceptó encantada. Le dijo a la administradora que pondría en su lugar a esa niña entrometida. Era perfecto. La antagonista principal caminaba voluntariamente hacia el escenario de su propia caída, creyendo que iba a recibir un aplauso. Claudia y yo pasamos el jueves por la noche al teléfono, preparando la coreografía del clímax. No íbamos a presentar las pruebas de golpe. Íbamos a hacerlo en orden de impacto creciente. Empezamos con la extorsión de Leticia. El primer audio, me instruyó Claudia. Luego los recibos, para cuantificar el robo. Luego el video del pabellón B, para mostrar la crueldad. Luego el recibo de Cartier, para mostrar la motivación. Y cerramos, mamá. Cerramos con el audio que grabaste tú. La confesión de la conspiración. Ese es el golpe de gracia. Colgué el teléfono esa noche, sintiéndome extrañamente en paz. El miedo que me había carcomido durante 5 meses se había evaporado, reemplazado por una serenidad gélida. La maestra de literatura jubilada, la ex tesorera del sindicato, tenía todos sus documentos en orden. Cada prueba estaba etiquetada, copiada en una memoria USB y subida a la nube. Había preparado mi lección final. No habría melodrama, solo habría hechos, cifras y consecuencias. Recordé un verso de un poema. La noche está estrellada y tiritan, azules, los astros. A lo lejos, para mí, esa noche, las estrellas no tiritaban, vigilaban. El viernes llegó lentamente. Rechacé mi almuerzo, no por miedo, sino por anticipación. A las 4:45 de la tarde, Claudia llegó. No venía con su ropa de arquitecta. Llevaba un traje sastre oscuro, profesional, intimidante. Me ayudó a ponerme mi mejor vestido, uno azul marino. Me peinó y por primera vez en meses me puse un poco de lápiz labial. Cuando nos miramos en el espejo, no vi a una anciana frágil y a su hija preocupada. Vi a 2 estrategas listas para la batalla.
Caminamos juntas por el pasillo, en silencio, hacia la sala de conferencias del piso principal. La hora del juicio había llegado. Eran las 4:50 de la tarde del viernes. El pasillo que conducía a la sala de conferencias principal estaba diseñado para intimidar. Era el corredor del poder. La alfombra era tan gruesa que nuestros pasos no hacían ruido. Las paredes estaban cubiertas de madera oscura y costosa, y cada pocos metros colgaba un cuadro de arte abstracto que probablemente valía más que mi pensión de 10 años. El aire olía a cera de muebles y a un leve toque de ozono del aire acondicionado central. Claudia caminaba a mi lado, su mano firme en mi codo, no tanto para sostenerme, sino como un ancla de solidaridad. Ya no era la mujer frágil que había perdido 4 kilos. Era Adriana Varela, extesorera del sindicato de maestros, y llevaba mi contabilidad al día. Las vimos antes de que ellas nos vieran. Estaban de pie, juntas, justo afuera de la puerta de caoba de la sala de juntas, mi hermana Leticia y la administradora. No estaban esperando adentro, como sería lo protocolario. Estaban cuchicheando en el pasillo, como 2 conspiradoras preparando una emboscada de último minuto. Leticia, en un acto de arrogancia suprema, llevaba colgado de su brazo el bolso Cartier color rubí, la misma prueba viviente de su fraude. La administradora, por el contrario, se veía pálida, aferrándose a una carpeta de cuero negro como si fuera un salvavidas. Su alianza, forjada en la corrupción de los proveedores y mi extorsión, se mostraba ahora en público, esperando interceptarnos antes de que habláramos con el director. Leticia fue la primera en levantar la vista. Su rostro se endureció al vernos, pero rápidamente lo cubrió con una máscara de falsa preocupación y condescendencia. Dio un paso adelante, bloqueando físicamente nuestro acceso a la puerta de la sala. La administradora se quedó un paso atrás, observando, calculando. «Adriana, Claudia, qué bueno que llegaron», dijo Leticia, su voz goteando una dulzura venenosa. «Miren, de verdad creo que todo esto es un malentendido enorme, una confusión de números. ¿Por qué molestar al ingeniero Mauricio y a la junta directiva con estas tonterías de familia? Podemos arreglarlo aquí afuera. Nosotras. Era su táctica de siempre. Minimizar, trivializar, confinar el abuso al ámbito doméstico donde ella siempre ganaba. Claudia, protectora como siempre, tensó la mandíbula y comenzó a responder. «Tía, no estamos aquí para discutir tonterías», pero yo levanté suavemente mi mano libre, deteniéndola. El silencio en el pasillo alfombrado se volvió pesado. Esta bala era mía, toda mi vida. Leticia había usado su voz más fuerte para ahogar la mía, su drama para eclipsar mis necesidades. Hoy no. La miré fijamente, no a sus ojos, sino directamente a la hebilla dorada del bolso Cartier, que descansaba en su brazo. Luego subí mi mirada a la suya. Mi voz salió serena, clara y fría. «Leticia», dije, «¿desde cuándo las tonterías de familia incluyen un video de las condiciones del pabellón B?» Fue como si le hubiera arrojado agua helada. El color desapareció del rostro de Leticia. Pestañeó rápidamente, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Su mirada voló hacia la administradora, buscando ayuda, buscando una negación. Pero la administradora estaba ahora más pálida que antes, sus ojos fijos en mí, con una nueva expresión de alarma. «¿Video? ¿Qué video?», tartamudeó Leticia, intentando un contraataque débil. «Adriana, estás delirando. La presión te está afectando. Siempre has sido tan sensible». Fue el insulto equivocado. Al mencionar el video, había revelado una de nuestras cartas más fuertes. La dinámica de poder en ese pasillo cambió irreversiblemente. Ya no era su palabra contra la de una anciana sensible. Era su palabra contra evidencia filmada. La administradora, viendo que Leticia flaqueaba y dándose cuenta de que la implicación del video la arrastraba a ella, dio un paso al frente. Intentó usar su autoridad corporativa para recuperar el control. «Señora Adriana, por favor», dijo, su voz esforzándose por sonar profesional, aunque su mano temblaba visiblemente mientras ajustaba la carpeta de cuero. «Estamos aquí para una reunión formal. Le pido que reserve sus acusaciones para la sala. El ingeniero Mauricio está por llegar y no queremos...» La frase quedó flotando, inacabada. La alianza entre ellas
tan sólida minutos antes, ahora estaba fracturada por el pánico. La administradora no contaba con que yo tuviera pruebas contra la institución, solo contra mi hermana. Justo en ese momento, la pesada puerta de caoba se abrió desde adentro, revelando al ingeniero Mauricio. Era un hombre alto, de cabello plateado y traje gris impecable, y su rostro no era amigable. Claramente, el correo de Claudia lo había puesto en alerta máxima. «Señoritas, señora Varela, por favor, entren. La junta directiva nos espera por videoconferencia. ¿Estamos listos?» Su tono no admitía réplica. Leticia intentó alisar su chaqueta, recomponiendo su máscara de respetabilidad. Pero mientras pasaba junto a ella para entrar a la sala, me detuve un segundo. Me incliné levemente hacia mi hermana, mi voz serena pero cortante, asegurándome de que tanto la administradora como el director pudieran escucharme. «Hermana, usaste mi confianza como un arma. Hoy yo solo vine a usarla como un escudo». Entré a la sala de conferencias con la cabeza en alto, Claudia a mi lado. Dejamos a Leticia y a la administradora paralizadas en el pasillo por un instante, sus rostros una mezcla tóxica de ira y pánico puro. La pequeña victoria estaba lograda. Habíamos roto su frente unido antes de la batalla. Habíamos establecido que teníamos pruebas contundentes que iban más allá de los recibos. Y lo más importante, yo había cambiado mi postura de víctima sumisa a una de autoridad moral. La tensión, para el enfrentamiento real, el que sucedería dentro de esa sala lujosa y fría, era ahora insoportable. Ellas sabían, sin lugar a dudas, que no estábamos allí para negociar. Estábamos allí para ejecutar la sentencia. La sala de conferencias de El Roble Dorado era el corazón del poder de la institución. Eran las 5 de la tarde de un viernes, un momento elegido para contener crisis, no para iniciarlas. La mesa de caoba pulida era tan larga como un bote y reflejaba las luces halógenas del Ciencias, techo como un espejo oscuro. En la cabecera, el ingeniero Mauricio, director del asilo, presidía con un traje gris impecable, aunque su mandíbula estaba visiblemente tensa. A su derecha, mi hermana Leticia y la administradora se sentaban juntas, unidas por una complicidad nerviosa, intentando proyectar una calma que no sentían. Leticia incluso había colocado su bolso Cartier color rubí sobre la mesa, como un trofeo. Frente a ellas nos sentamos Claudia y yo, y en la pared del fondo, una pantalla gigante mostraba los rostros severos de 2 miembros de la junta directiva, un hombre y una mujer, participando por videoconferencia. El silencio era denso, cargado de formaldehído y miedo corporativo. La platea estaba lista. El ingeniero Mauricio temía por la reputación de su asilo, de $4.500 al mes. Los miembros de la junta en la pantalla, guardianes del balance financiero, observaban con la impasibilidad de quienes solo entienden de números y escándalos legales. Leticia, en su arrogancia, creía que esta era una simple reprimenda familiar que ella podía controlar con su encanto condescendiente. La administradora, por su parte, sudaba visiblemente. Ella sabía que el correo de Claudia había sido una bala de advertencia dirigida al corazón de la dirección. Era la audiencia perfecta. Dinero, reputación y poder, todo en un mismo lugar. Claudia inició. Se puso de pie, no con agresividad, sino con la autoridad serena de una arquitecta presentando un proyecto crítico. Colocó su laptop abierta sobre la mesa y a su lado, un pequeño pero potente altavoz Bluetooth. Su voz llenó la sala. Tranquila, profesional, cortante. «Gracias por recibirnos, ingeniero Mauricio, miembros de la Junta. Agradecemos su tiempo en un viernes por la tarde. Estamos aquí para discutir los costos operativos, específicamente los $4.500 que pago puntualmente cada mes por el cuidado de mi madre, Adriana Varela». Hizo una pausa y su mirada se fijó en Leticia. «Y los $500 adicionales que mi tía, la señora Leticia, ha estado administrando en su nombre». Leticia no pudo contenerse. Soltó un resoplido de impaciencia, interrumpiendo antes de que el director pudiera formular una pregunta. «Ay, por favor, Claudia. Ya te dije en el pasillo que esto es un ridículo malentendido», dijo, agitando la mano con desdén.
Son cuidados especiales. Adriana lo necesita. Se pone muy nerviosa. Son incentivos para el personal, para que la traten con más cariño. Tú sabes, un extra. Luego miró a la administradora, buscando la confirmación de su coartada. Es un asunto entre hermanas. La administración lo sabe perfectamente, ¿verdad? El desafío estaba lanzado, intentando arrastrar a la administradora a su defensa. La administradora, atrapada entre el director y la verdad, asintió rígidamente, aferrándose a su guión. La señora Leticia, como apoderada de emergencias de la señora Adriana, maneja ciertos extras para la comodidad de su hermana, recitó con la voz temblorosa. Es un arreglo personal, documentado. No vemos ninguna irregularidad formal en nuestros libros. El ingeniero Mauricio frunció el ceño, visiblemente insatisfecho con la respuesta. En la pantalla, el miembro masculino de la Junta se inclinó hacia su micrófono, su voz retumbando digitalmente. Defina extras, por favor, y defina documentado. La tensión subió un nivel. Claudia no respondió a la administradora. En lugar de eso, con un movimiento deliberado, tomó el altavoz Bluetooth y lo colocó exactamente en el centro de la larga mesa de caoba. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. Estaba lista. Permítanme definir lo que mi tía entiende por cuidados extra, dijo, su voz bajando un tono, volviéndose más letal. Presionó una tecla en su laptop. El silencio absoluto de la sala fue roto no por una explicación, sino por una grabación. Era la prueba 1, nuestra grabación de la recepción. La voz de Leticia llenó la sala, nítida, clara y escalofriantemente casual. «Ay, mija, la mensualidad cubre lo básico, lo esencial. Si no paga esto, la mueven al pabellón B. Tú sabes cómo es eso. No querrás que tu madre termine allí, ¿verdad?» El audio era inequívoco. Era una amenaza directa, usando la infraestructura del asilo como arma de extorsión. El impacto fue inmediato y devastador. El ingeniero Mauricio, que sostenía una pluma costosa, la dejó caer sobre su bloc de notas. Su rostro, antes bronceado y seguro, adquirió un tono pálido, enfermizo. Su mirada voló de Leticia a la administradora, que se había quedado boquiabierta, el color drenando de su cara. En la pantalla, la mujer de la junta directiva se quitó las gafas, sus ojos abiertos por el horror. Leticia, acorralada, entró en pánico. «Eso está sacado de contexto. Es mentira. Estábamos hablando de opciones hipotéticas». Claudia me provocó. «¿Sacado de contexto?», repitió Claudia, su voz fría como el hielo. «Hablemos entonces del contexto. Hablemos del pabellón B». Sin esperar respuesta, abrió su laptop y giró la pantalla para que el director pudiera verla. Con un clic, conectó la imagen a la pantalla gigante de la pared, reemplazando los rostros de la junta. «Como pagadora principal, exigí un recorrido completo por las instalaciones para las que pago. Esto es lo que grabé hace 3 días. Este es su pabellón B». La prueba 2 estaba en marcha. La pantalla cobró vida. La lujosa sala de conferencias desapareció, reemplazada por la cruda realidad del video de Claudia. Vimos el pasillo oscuro, la pintura descascarada. El olor a humedad casi parecía filtrarse en la sala. Vimos a las 2 enfermeras desbordadas, incapaces de atender los botones de llamada. La cámara de Claudia hizo un paneo lento por los 30 pacientes en la sala común, muchos con la mirada perdida, las bandejas de comida fría a su lado. El contraste entre la opulencia de la sala de juntas y la miseria del pabellón B era una bofetada visual. El video duró solo 60 segundos, pero demolió la reputación de El Roble Dorado. En ese instante, Claudia detuvo el video en una toma de un residente que intentaba alcanzar un vaso de agua, sin éxito. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el zumbido del proyector. La voz de Claudia vibraba con una furia controlada. «Este es el lugar con el que amenazaban a mi madre de 78 años. Este es el incentivo por el que pedían $500. Miró directamente al ingeniero Mauricio. «Mi madre no estaba comprando cuidados extra, ingeniero. Estaba pagando por su miedo. Estaba pagando para no morir aquí». «Dios mío», susurró la mujer de la junta en la pantalla, su mano cubriendo su boca. El ingeniero Mauricio se hundió en su silla,
su rostro enrojecido de vergüenza y rabia. Golpeó la mesa con la palma abierta, pero no dijo nada. Su ira se dirigió por completo a la administradora. Yo no sabía que estaba tan mal. Le juro, ingeniero, estamos en un proceso de mantenimiento, balbuceó la administradora. Pero su mentira murió en sus labios. Sabía que estaba acabada. La negligencia institucional era ahora innegable. En medio de ese caos, tomé la palabra. Era mi turno. Con la calma de una maestra que ha silenciado a una clase ruidosa, abrí mi bolso, el que usaba para llevar mis libros de poesía. Saqué los 5 recibos de papel barato, los que había guardado entre los poemas de Neruda. Los deslicé sobre la mesa pulida, uno por uno, como si estuviera repartiendo las cartas en un juego que ya había ganado. Mi voz salió serena, clara y resonante en la acústica perfecta de la sala. El miedo tenía un precio, dije. $500 al mes. Durante 5 meses. Los recibos quedaron allí, patéticos y contundentes bajo las luces halógenas. La caligrafía elegante de Leticia en un papel tan ordinario. «Mis $2.500. Miré al director. «Esto es lo que me deben». Leticia, viendo su propia firma en el papel, perdió el control. «Adriana, tú me los diste voluntariamente. Tú los firmaste. Estás mintiendo». El miembro de la junta en la pantalla volvió a hablar. «Señora Adriana, ¿para qué dijo su hermana que era ese dinero? Voluntariamente no es la palabra que yo usaría», intervino Claudia, antes de que yo pudiera responder. Sacó el último trozo de papel de su propia carpeta legal. No era un papel barato, era la factura elegante, color crema, de Cartier. La deslizó sobre la mesa, justo al lado de mis recibos de caja. «Chica, ella dijo que eran incentivos para el personal, pero aquí están los cuidados extra. Aquí está la verdadera emergencia para la que se usó el dinero de mi madre. Era la prueba 4, la prueba de la motivación». El ingeniero Mauricio, ahora lívido, tomó la factura. Sus ojos escanearon el documento. Leyó el logo en voz alta, casi en un susurro. «Cartier». Luego leyó la descripción. «Modelo Guirlande, piel de becerro color rubí». Sus ojos se levantaron lentamente de la factura y se clavaron en el objeto idéntico que descansaba sobre la mesa, junto a la mano temblorosa de Leticia. La conexión fue instantánea, visual e innegable. Fue el momento más silencioso de toda mi vida. Leticia, en un acto reflejo, intentó cubrir el bolso con su chaqueta, pero era demasiado tarde. El jurado había visto la pistola humeante. «¡No tienen derecho!», gritó Leticia, su voz finalmente rompiéndose, aguda y estridente. La compostura de 74 años de apariencias se hizo añicos. Se levantó de un golpe, tirando su silla hacia atrás con un ruido sordo sobre la alfombra. «Es mi dinero. Adriana me lo debía. Toda la vida me lo ha debido. Esa casa que me quitó. La universidad de mi hijo que apenas ayudó». La mentira era tan grande que era absurda. Señalándome con un dedo tembloroso suplicó: «Adriana, diles que me lo diste por voluntad propia. Diles la verdad». Toda la sala me miraba. Los guardias, el director, la junta en la pantalla. Me levanté lentamente, no para igualar su histeria, sino para hablar desde mi altura. La miré, no con el odio que ella esperaba, sino con una inmensa y fría piedad. «Te di la casa de nuestros padres, Leticia. Te di $22.000 para la universidad de tu hijo. Te lo di todo voluntariamente. Pero esto», señalé los recibos y el bolso, «esto lo tomaste, lo robaste. Usaste mi miedo a morir sola en un pasillo húmedo para comprarte lujos. La dignidad no se negocia, hermana, ni siquiera en el último piso». El ingeniero, Mauricio, se levantó, su decisión tomada. Su rostro era una máscara de furia corporativa. No me miró a mí, ni a Claudia. Miró a Leticia y a la administradora. La mujer de la junta en la pantalla habló primero, su voz cortante. «Ingeniero, esperamos acciones inmediatas y decisivas. Esto es inaceptable». Mauricio asintió, su voz ahora metálica, desprovista de emoción. «Señora Leticia Varela, su conducta es fraudulenta, extorsiva y moralmente reprobable. Ha comprometido la seguridad de una residente y la integridad de esta institución.
Levantó el intercomunicador de la mesa, su pulgar presionando el botón con fuerza. Anunció las 3 consecuencias inmediatas. Primero, el roble dorado reembolsará inmediatamente los $2.500 a la señora Adriana Varela. Este monto saldrá íntegramente del bono de desempeño y liquidación de la administradora este trimestre. La administradora ahogó un sollozo, su rostro hundiéndose entre sus manos. Era la consecuencia financiera. Segundo, seguridad. Necesito 2 agentes en la sala de conferencias principal. Inmediatamente. Mauricio no quitó los ojos de Leticia, que estaba paralizada, su rostro pálido de terror. «Señora Leticia, tiene prohibida la entrada a esta institución de forma permanente. Sus privilegios como apoderada, aunque fueran mal utilizados, quedan revocados en este instante. Seguridad la acompañará a la salida. Ahora era la consecuencia de acceso». Leticia se desplomó en su silla, su ira reemplazada por un terror abyecto. Finalmente el director se volvió hacia la administradora, que lloraba en silencio. Y tercero, iniciaremos una auditoría interna completa sobre la gestión del pabellón B y todas las cuentas de proveedores, empezando por la lavandería y la farmacia. Usted, le dijo, su voz sin piedad, queda suspendida de sus funciones inmediatamente, a la espera de una investigación legal por complicidad en fraude. Entregue su identificación y su computadora al salir. Era la consecuencia reputacional y legal. En ese preciso instante, la puerta se abrió y 2 guardias de seguridad uniformados entraron a la sala, sus rostros impasibles, listos para ejecutar las órdenes. La justicia, fría y precisa como un bisturí, había llegado. Los 2 guardias de seguridad entraron en la sala de conferencias con una eficiencia silenciosa que contrastaba brutalmente con la histeria de mi hermana. No la tocaron al principio, simplemente se pararon a cada lado de su silla, altos e impersonales con sus uniformes azules, esperando. El ingeniero Mauricio asintió hacia Leticia. «Señora Varela, por favor, acompáñelos». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Leticia miró a la administradora, buscando una última aliada, pero la mujer estaba hundida, su rostro entre las manos, llorando sin sonido por la pérdida de su bono y su carrera. Luego Leticia me miró a mí. Sus ojos, antes llenos de arrogancia y desdén, ahora estaban vacíos, despojados de todo poder. No había súplica, solo un odio, helado. Era la mirada de alguien que lo había perdido todo y sabía exactamente a quién culpar. Lentamente, como si sus miembros pesaran 1 tonelada, Leticia se puso de pie. Su único gesto de dignidad, o quizás de pura adicción al estatus, fue agarrar el bolso Cartier color rubí de la mesa. Se lo colgó del brazo, un símbolo absurdo de la victoria que creyó tener. Los guardias caminaron con ella, uno adelante y otro atrás, mientras cruzaba la larga sala. Nadie dijo nada. El sonido de sus tacones, caros hundiéndose en la alfombra gruesa, fue lo único que se oyó, hasta que la puerta de caoba se cerró detrás de ella con un clic suave y definitivo. El aire en la sala pareció, literalmente, más limpio. Mi hermana estaba fuera de mi vida, y esta vez yo no había pagado nada para que se fuera. Al contrario, había cobrado. El ingeniero Mauricio exhaló un sonido largo y cansado, como un hombre que ve cómo un huracán desvía su curso en el último segundo. Se volvió hacia nosotras, Claudia y yo. Su rostro ya no era el del ejecutivo furioso, sino el de un hombre en modo de control de daños. «Señora Adriana, señorita Claudia, en nombre de El Roble Dorado, quiero ofrecerles mi más profunda y sincera disculpa. Lo que ha sucedido aquí es una falla catastrófica de nuestro protocolo y de nuestra ética. Se estaba preparando para ofrecernos concesiones, tal vez meses de estadía gratis, cualquier cosa para evitar una demanda que destrozaría la reputación del asilo. Pero no estábamos allí por un descuento. Estábamos allí por justicia y por control». Claudia, con su traje sastre impecable, tomó la palabra. No había ni rastro de victoria en su voz, solo la finalidad de una arquitecta que dicta los términos de un contrato renegociado. «Ingeniero, apreciamos sus disculpas, y mi madre se quedará en El Roble Dorado, porque este es su hogar». El alivio en el rostro de Mauricio fue palpable,
Pero Claudia levantó una mano. Pero no bajo las condiciones actuales. A partir de este momento, todo cambia. Hemos demostrado una negligencia grave y una complicidad criminal. Por lo tanto, estos son nuestros nuevos términos, y no son negociables. Mi madre merece seguridad, y yo exigiré transparencia absoluta. Primero, continuó Claudia, sacando un documento de su maletín legal. Este es un poder notarial completo, un POA general, que mi madre firmó ayer. Reemplaza cualquier documento anterior, incluido el poder simple de emergencias. Lo deslizó sobre la mesa hacia el director. A partir de ahora, yo, Claudia, soy la única representante legal, financiera y médica de mi madre. Todas las comunicaciones, cada factura, cada decisión médica, cada cambio en el menú, pasarán primero por mí. Mi número de celular estará en la marcación rápida de la estación de enfermería de su piso. ¿Está claro? Mauricio tomó el documento y asintió vigorosamente. Absolutamente. Quedará registrado en el sistema esta misma noche. Solo usted tendrá autoridad. Segundo, dije yo, y mi voz, aunque suave, resonó con una nueva autoridad. La habitación 214. Es oscura, está cerca del ascensor de servicio, y me recuerda cada día el miedo que pasé. Miré al director. Mi hija paga $4.500. Por ese precio, exijo una habitación en el ala principal, la que tiene vista al jardín. La habitación 305, la conozco. Está vacía. Mauricio ni siquiera parpadeó. Considérelo hecho, señora Adriana. Sin costo extra, por supuesto. Organizaremos el traslado de sus pertenencias mañana por la... Mañana. Era más que un cambio de escenario. Era un movimiento de poder. Era la restitución visible de mi estatus, un beneficio tangible ganado con la verdad. Claudia añadió el último punto. ¿Qué pasará con la investigación del pabellón B? ¿Y con la administradora? Mauricio fue tajante. La administradora fue despedida en el momento en que salió de esta sala. La investigación sobre ella y los proveedores, incluyendo la farmacia y la lavandería, será externa y profunda. No toleraremos corrupción. Miró a la pantalla donde la junta directiva asentía en silencio. En cuanto al pabellón B, hemos aprobado un fondo de emergencia para renovarlo por completo y duplicar el personal. Será auditado semanalmente por una junta de residentes. Fue entonces cuando me miró. De hecho, señora Adriana, y así comenzó mi nueva rutina. La amenaza del pabellón B no solo se había evaporado, sino que su existencia misma se había convertido en la génesis de mi nuevo propósito. El ingeniero Mauricio, en un movimiento estratégico brillante, nos invitó al señor Ernesto y a mí a formar y dirigir el nuevo comité de residentes. Nuestra primera tarea, auditar las cuentas del asilo. El director sabía que mi integridad era incuestionable y que mi fama interna por haber derribado a la administración me daba una autoridad que él no podía comprar. La extesorera del sindicato de maestros había vuelto al trabajo, y esta vez mis libros de contabilidad eran la garantía de la dignidad de todos. Las semanas que siguieron fueron una especie de renacimiento sereno. Mi nueva habitación, la 305, se inundaba de luz solar cada mañana. El olor a lavanda y café quemado de la recepción fue reemplazado por el aroma de las rosas del jardín que entraba por mi ventana abierta. El señor Ernesto y yo nos reuníamos 2 veces por semana en la biblioteca, no para susurrar sobre pagos fantasma, sino para revisar facturas reales de proveedores, nuestras firmas conjuntas requeridas para cada gasto. Importante. Ya no era una residente, era una guardiana. Mi presencia en las reuniones de administración aseguraba que nadie volviera a ser amenazado con un pasillo oscuro. La comida comenzó a saber mejor. La ansiedad que me había robado el apetito desapareció, reemplazada por la satisfacción del trabajo bien hecho. Recuperé mis 4 kilos. Volvieron los pequeños placeres. El peso de un libro real en mis manos, el sabor del café de la mañana sin el regusto amargo del miedo, la capacidad de dormir toda la noche sin sobresaltos. Mi cuerpo, que había sido la primera víctima de la extorsión de Leticia, fue el primer testigo de mi recuperación. La fragilidad había sido reemplazada por la fortaleza que siempre estuvo allí, oculta bajo capas de sacrificio y silencio. El domingo siguiente, mi nieta,
la hija de Claudia, vino a visitarme. Entró corriendo a mi nueva habitación, sus ojos abiertos por la luz y el espacio. «¡Abuela, huele a flores!», gritó, saltando a mi cama. Claudia entró, detrás de ella, sonriendo, con una calma que no le había visto en meses. Trajeron mi libro de poemas, el de Neruda, el que había usado para esconder los recibos del fraude. Ahora ya no escondía pruebas, solo contenía belleza. Senté a mi nieta en mi regazo, y mientras el sol de la tarde bañaba el jardín exterior, le leí en voz alta. El ciclo de miedo se había roto, reemplazado por un legado de palabras y luz de Leticia. Nunca más supe. Escuché rumores de que había vendido la casa que le regalé en 1995, probablemente para pagar deudas y abogados después de que la investigación del asilo revelara sus otros fraudes con los proveedores. Pero su destino ya no me importaba. Yo había recuperado mi centro. Sostuve la taza de té, mirando el jardín que ahora era mi vista diaria, y reflexioné sobre el verdadero balance de cuentas. Mi hermana Leticia había usado el miedo para quitarme dinero. Yo usé la verdad para quitarle el poder. Y en ese proceso aprendí la lección final, la que resumía mi vida entera. La dignidad no se negocia, ni siquiera en el último piso.